Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la gracia que tú has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias por esa infinita gracia que nos has dado, por tu amor. Y que esta mañana, Señor, al abrir tu palabra, podamos comprender, podamos hacer nuestro, Señor, el entender tu gracia, la gracia que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice la palabra de Dios, seguimos allí en la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice hasta el versículo 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, absolutamente nada. No merecemos nada de Dios, absolutamente nada. A veces veo algunos, en el Facebook lo que publican algunas personas e incluso hermanos en Cristo, ¿no? Y hablan de Dios como si Él nos debiera algo, ¿no? Como si Él estuviera obligado a bendecirnos, como si Él estuviera obligado a salvarnos, como si Él estuviera obligado, como que Dios somos el centro de su plan. Usted pregúntele a cualquier cristiano, yo lo pregunto, ¿verdad? Y les digo, ¿cuál es el propósito de Dios para este universo? Y el 90% de los cristianos, porque los inconversos le dirán cualquier locura, pero de los cristianos le van a decir que es la salvación del hombre. Y es triste que lo digan, porque entonces nos hacemos el centro del propósito de Dios, lo cual es una mentira. El propósito de Dios para el universo es establecer su reino. Ese siempre ha sido su propósito. Esto incluye, obviamente, hermanos, salvar al hombre. Incluye salvar al hombre. Esto no quiere decir que no nos ama. Cuidado, ¿eh? Eso no quiere decir que no nos ama. Pero no es el centro del propósito de Dios. Me acuerdo cuando nació Victoria, fuimos con una terapista, ¿no? Inmediatamente que salió del hospital nos mandaron con una terapista y nos dijo, dice, miren, Victoria es muy prematura y dice, cuidado porque estos niños son muy demandantes en muchas cosas. Y nos dijo algo que me llamó mucho la atención a mi esposa y a mí, no hagan de Victoria el centro de su vida. Eso quiere decir que no la amen, dice, el centro de su vida son ustedes, el centro de su matrimonio son ustedes. Victoria es simplemente un miembro de ese matrimonio y no la hagan el centro. Esto no quiere decir que no ame a mi hija, hermanos, la amo y mucho. Déjeme decirle algo, hermanos, de hecho Dios puede destruir al hombre en cualquier momento. Cuando el pueblo de Dios, cuando los judíos iban por el desierto y desobedecían, el Señor le decía a Moisés, déjame de una vez aquí
los destruyo a todos porque eran desobedientes, y de ti levanto una nueva nación. Se lo ofreció a Moisés. El Señor puede destruirnos en cualquier momento y se acabó. Se acabó todo este asunto. No lo hace porque nos ama. No lo hace porque nos ha incluido en sus planes el Señor. Porque somos parte de su plan, hermanos, pero no somos el plan. El ser humano no es el plan, hermanos. No somos el plan. Este pasaje que acabamos de leer nos habla de una infinita gracia de Dios hacia nosotros. Nos habla de una infinita gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Es algo que Dios nos dio sin merecerlo, sin habérnoslo ganado. Eso es una gracia. Tanta gracia que nos alcanzó, tanta gracia que nos salvó, pero tanta gracia que también nos santifica, hermanos. La gracia también está en nuestro proceso de santificación. Tanta gracia para amarnos sin ser nada. Es más, no solamente sin ser nada, siendo sus enemigos y hacernos sus hijos. ¿Y sabe cómo manifestó esta gracia todavía más grande? Al ponernos en Cristo. ¿En dónde? En la iglesia. Usted está aquí, hermano. Usted es parte del cuerpo de Cristo solamente por la gracia de Dios. Y Dios manifestó un amor tan grande hacia usted y hacia mí que nos puso en su cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Su iglesia. Una gracia que ahora debe empujarnos a amar. ¿Y sabe qué? Lo más importante. Una gracia que nos debe empujar a amar, pero una gracia que nos debe empujar a tener gracia con los demás. A tener gracia con los demás. Y hacer las cosas a que nos impulsa esta gracia. Piénselo, hermano. ¿Tenemos gracia hacia los demás? ¿O somos muy duros para juzgar? Y déjeme decirle, este pasaje nos muestra 3 asuntos acerca de una gracia, de la gracia de Dios que es importante que debamos aprender. Primero, por su gracia nos libró de la muerte eterna. Fíjese bien, hermano. Por su gracia nos libró de la muerte eterna. ¿Sabe cuál es el gran problema del cristiano? De nosotros los cristianos que venimos a Cristo, que ahora nos ha salvado, nos ha limpiado, ahora nos ha bendecido, y entonces olvidamos que gratuitamente nos salvó y que olvidamos exactamente lo que merecíamos. Fíjese bien, y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, usted no hizo absolutamente nada para ser salvo. Usted no tiene ningún mérito por lo cual Dios lo salvó.
No hay en usted, ni en mí, ni en nadie algún mérito para ser salvados por Dios. Solamente por su misericordia. Dice Pablo que antiguamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que además éramos guiados por 3 asuntos. Había 3 asuntos que nos guiaban. Había 3 asuntos que nos llevaban hacia el pecado o hacia los pecados, por lo cual nosotros habíamos muerto. Fíjese, el primero es el mundo. Siguiendo, dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es el mundo? El sistema actual en donde vivimos, la sociedad en donde vivimos, con sus valores, sus pensamientos, sus principios y sus creencias. Es este mundo en el que vivimos. El Señor Jesucristo dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Cuando no creíamos, el Señor, seguíamos la corriente de este mundo. Hoy el mundo dice que está bien, ¿no? Que es correcto dormir con cualquier persona. O sea, un joven, ¿no? Puede dormir con quien se le dé la gana, si la otra quiere y él quiere, durmamos con quien sea. Si de repente yo me siento que hay una niña dentro de mí, pues puedo convertirme en niña, no hay problema. El mundo dice que está bien. Es más, me lo aplaudirían. Si de repente digo, hay una niña dentro de mí, ¿verdad? Una niña de 10 años, y entonces me empiezo a vestir como niñita. Y el mundo dice, está bien, es más, te lo aplaudo. ¡Qué valentía! Y antiguamente, hermanos, vivíamos conforme a la corriente de este mundo. ¿Y sabe qué? Por su gracia salimos del mundo. Por su gracia Dios nos sacó del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Qué triste es cuando un cristiano lo escucho que dice, bueno, hermano, pero todo mundo lo hace. Sí, nada más que nosotros no somos de todo el mundo. Me estás comparando a un sistema al cual no pertenecemos. No pertenecemos. El otro es el diablo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A este le echamos la culpa de todo, ¿no? A veces los hermanos me dicen, ay hermano, es que me tentó el diablo, ¿no? El diablo me anda persiguiendo. Es Lucero, aquel que fue expulsado del paraíso por su rebelión, que quiere destruirnos y que además es nuestro acusador. Y antiguamente, efectivamente, y hasta la fecha, hermanos, somos tentados por el tentador. Pues déjeme decirle que también por su gracia, hemos sido librados de él. Y finalmente la carne, nuestra concupiscencia, nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza. El diablo no tiene la culpa de todo, hermanos, aunque le echamos la culpa de todo. También hay algo que se llama nuestra naturaleza. Aquella naturaleza que nos impulsa al pecado, que nos gusta lo que está mal. La carne que se rebela contra todo lo que es de Dios. Yo siempre pongo un ejemplo, hermanos, ¿verdad? Yo puedo por ejemplo, leer un libro durante 2 horas y estar tranquilo. Empiezo a leer la Biblia y me da sueño. Yo puedo levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana para ir al gimnasio. Sin embargo, el domingo 7:30 y me tienen que despegar con espátula de la cama. ¿Por qué? Porque mi carne se rebela contra todo lo que es de Dios. Y hemos sido librados también de ello. No quiere decir que la carne no siga actuando,
pero tenemos poder y victoria sobre ello. En otro tiempo vivíamos esclavos de estos tres enemigos que nos llevaban a una vida sin Dios y de pecado, y que nuestro destino era el infierno eterno, la muerte eterna. La ira de Dios estaba sobre nosotros y esa ira iba a caernos tarde o temprano. Bueno, hermano, usted ha sido librado de eso. ¿Por qué? Por pura gracia. Por pura gracia. Póngase de pie aquel que me diga que tenía un mérito para que Dios lo salvara. Póngase de pie. Que a usted Dios le debía la salvación. Que Dios tenía que salvarlo porque usted era una persona tan especial que Dios tenía que salvarlo. Póngase de pie, hermano. Salvos por pura gracia, nada más, hermanos. Por pura gracia. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestro Padre, que es rico en misericordia y que nos ama con amor eterno, aunque estábamos en pecados, nos salvó, nos rescató y mandó a su Hijo a morir por nosotros y pagar el precio de nuestras culpas. Hermano, si usted no considera que esto es mucho amor, yo no sé exactamente usted qué va a considerar amor. Si usted no establece que esto es amor, hermano, entonces yo no sé qué es amor. Que alguien haya mandado a su Hijo para pagar en nuestro lugar la culpa de nuestro pecado, hermano. ¿Qué más amor que ese? Déjeme decirle algo, no podemos entender completamente la misericordia de nuestro Padre. Una misericordia tan grande que mandó a su Hijo. No alcanzamos a comprenderlo, hermano. Lo podemos entender, pero tal vez no en toda su expresión. Y déjeme decirlo, todo esto por gracia, por pura gracia, como un regalo por el cual no tenemos mérito alguno. Primera de Pedro 2, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Segundo asunto, por su gracia nos dio vida abundante. Por su gracia nos dio vida nueva y abundante, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Déjeme decirle algo. Conozco el caso de una pareja que no podía tener hijos. Y no podían tener hijos y un día deciden adoptar, ¿no? Y se van a buscar. Y había una mujer que ya tenía, no sé, 5 hijos. Drogadicta, 5 hijos, viviendo en la pobreza. ¿Sí me explico? Y esta mujer decide dar su hija en adopción. Y esta familia decide tomar a esta niña en adopción. ¿Okay? Entonces, esta niña que le esperaba una vida muy triste, una vida de muchos retos, de muchos, probablemente de muchas tristezas, resulta que ahora es adoptada por una familia que le da todo.
incluso hasta Cristo, porque sus padres ahora nuevos son cristianos. Tiene todo, una buena escuela, una buena casa, al Señor Jesucristo. Esta familia ahora le dio una nueva vida. Recuerde que hemos sido adoptados por el Señor. Ahora somos sus hijos. Ahora Él nos ha dado nueva vida. ¿Qué es lo que les quiero decir con este ejemplo? Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y la prueba es que andamos en vida nueva. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. ¿Y cuál es la evidencia, hermanos, de que hemos sido resucitados con Cristo? Que ahora andamos en vida nueva. Se supone que deberíamos de andar en vida nueva. Conocí un señor en Houston y ahora resulta que iba a una iglesia cristiana, ¿no? Y entonces le digo, hermano, ¿y cuándo aceptó usted a Cristo? Me dice, no, yo, bueno, sí, dice, es que, no me supo decir, ¿no? Me dice, es que yo antes era católico y luego llegué aquí y pues entré a esa iglesia, ¿no? Una iglesia cristiana, y pues es que es casi lo mismo. Dice, no, yo allá seguí, me metí acá, pero yo siento que es lo mismo, yo era católico en México y acá es lo mismo. Tengo mi terrible sospecha de que ese hermano, o bueno, esa persona no es cristiano. Porque la experiencia del cristiano es que cuando creemos en Cristo, hay vida nueva en nuestras vidas. Si no hay un cambio, si no hay vida nueva, hermano, probablemente usted no ha conocido al Señor. Esto no quiere decir que usted sea perfecto, esto no quiere decir que usted sea haya sido completamente perfeccionado. No, dice simplemente que su vida ha cambiado y que usted tiene vida nueva. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales, como dice aquí. Una mejor traducción es que ahora estamos en lo celestial. Dios nos sentó en Cristo en todo lo celestial o lo espiritual. Somos personas que nos movemos en el plano espiritual en nuestra relación con Cristo. Ahora, hermanos, tenemos una relación con Cristo. Ahora somos seres espirituales. Ahora nos movemos en el plano espiritual. Todo lo que acontece en nuestras vidas es en el plano espiritual. Esto no quiere decir que no vivamos, esto no quiere decir que de repente nos salieron alas y somos angelitos, no, hermanos. Pero quiere decir que nos movemos en el plano espiritual. Y como dice el versículo 7, esto lo hizo el Señor para evidenciar su gracia y su amor en Cristo. Todo esto Dios lo hace, resucitarnos, sentarnos en lo espiritual con Cristo, solamente, hermano, en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia. Hermanos, entendámoslo. Todo lo bueno, la gracia, todo está en el contexto de la iglesia. El cristiano no puede vivir, el cristiano no puede funcionar, el cristiano no puede ser bendecido fuera del contexto de la iglesia. Punto. No hay más. Versículos 8 y 9, que siempre los usamos para hablar en relación a la salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dice que la salvación es por gracia
por fe, que es un regalo, que no tenemos mérito alguno y que no es por obras para que nadie se gloríe. Déjeme decirle algo, hermano, con relación a este versículo. Así como no tenemos mérito en nuestra salvación, hermano, tampoco Dios nos va a conceder ningún mérito en nuestra santidad. Escúcheme otra vez. Así como no tenemos mérito en nuestra salvación, tampoco Dios nos va a conceder mérito alguno en nuestra santidad. No por obras, no por obras. No importa qué haga usted, hermano. No tiene ningún mérito. Y siendo cristiano, sus obras no tienen mérito. Porque Dios no le va a conceder ni a usted ni a mí ningún mérito por nuestra santidad. No nos lo va a conceder. No vamos a tener nunca ningún mérito en nuestra santidad. Así es que si usted se siente bueno y usted es capaz de juzgar a otro, quiere decir que usted se siente bueno por sus propias obras, por sus propios méritos. ¿Y sabe qué? No hay ningún mérito en nuestra santidad. Ningún mérito. Por eso Pablo dice, alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Porque no hay mérito, hermano. Si usted es un buen cristiano que trabaja, que viene a la iglesia, si usted es un cristiano que gana almas, si usted es un cristiano que discipula, no es por su mérito, hermano. ¿Es mérito de quién? Del Señor. ¿Y quién se lleva la gloria de eso? El Señor. Porque Dios no va a compartir con usted su gloria ni conmigo. No va a compartir con nosotros nada, ni un ápice de su gloria. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie de nosotros nos podemos gloriar, ni en nuestra salvación, ni en nuestra santidad. Nadie nos podemos poner de pie delante de nuestro Salvador y decir que tenemos algún mérito, ni en nuestra salvación, ni en nuestra santidad. Nadie es bueno. Nadie. Así es que cuando usted se sienta tentado a juzgar a un hermano, a criticarlo, a apedrearlo, piense, hermano, usted no es bueno tampoco. Usted no es bueno. No tenemos ningún mérito. Finalmente, por su gracia nos hizo nuevas criaturas, porque somos hechura suya. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme darle un ejemplo. ¿Usted alguna vez ha visto una vaca comiendo carne? O sea, una vaca, ¿no? Y le sirven un bistec y le sirven pollo y la vaca se come el pollo. ¿Usted ha visto una vaca comiendo pollo? ¿Usted ha visto una vaca comiendo insectos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La vaca es un herbívoro. La vaca está hecha para comer hierbas, por eso tiene 7 estómagos. Sí, 7 u 8, no me acuerdo, tiene 7 estómagos y va pasando de un estómago a otro todas las hierbas y le saca todos los nutrientes. ¿Ok? Esa es la razón. La vaca está hecha para comer hierbas, pasto, alfalfa, no sé, cosas verdes. Una vaca nunca va a comer carne. Hermanos, estamos hechos con una naturaleza. Nosotros los cristianos somos nuevos hombres, somos nuevas criaturas, todo ha sido hecho nuevo, hemos nacido de nuevo, estamos nuevecitos, hermano.
Bueno, cuando usted creyó y cuando yo creí. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solamente por gracia, hermano, ahora somos nuevas criaturas. Ahora usted tiene una nueva naturaleza, hermano. Y debemos de actuar conforme a esa nueva naturaleza. Así como la vaca, su naturaleza es comer hierbas, ahora nuestra naturaleza nos lleva a actuar de acuerdo a esa nueva naturaleza. Una vez el pastor me lo explicó de una manera muy gráfica. Me dijo, ¿eres hombre? Claro. ¿Y te cuesta actuar como hombre? Ah, no, así soy naturalito. Esa es tu naturaleza. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense lo que dice aquí. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. Son las obras que Dios preparó de antemano. O sea que nosotros debemos de actuar conforme a ¿qué? A nuestra naturaleza. Me acuerdo que una vez un contador, que era mi socio allá en Puebla, y le digo, oye, fíjate que un cliente, pues como que no encuentro, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese acercamiento con este cliente. Y me dice, no hombre, llévatelo a chupar, invítale unas chavas. Le digo, ¿por qué no lo haces? Me dice, es que no está en mí, no puedo. O sea, simplemente no puedo. Mi estructura, ¿cómo se llama? Mi estructura moral, se lo traté de explicar así, ¿no? Mi nueva naturaleza, mi estructura moral me impide hacer eso. Me dice, pues vas a perder el cliente, pues ni modo. Es mi naturaleza, no puedo hacer cosas que no están en mi naturaleza, son las buenas obras que Dios preparó de antemano. Ahora nuestra nueva naturaleza nos lleva a actuar conforme a esa nueva naturaleza, conforme a esas nuevas obras que son parte de nuestra nueva naturaleza. Si usted es cristiano y usted puede vivir en el pecado sin sentirse, sin estar incómodo con él, hermano, probablemente usted no es cristiano. Dice Primera de Juan que los cristianos ya no practican el pecado. Pecamos, hermano, porque sí pecamos. Pero si usted se siente cómodo en el pecado, si usted se siente a gusto en el pecado, hermano, reconsidere su vida espiritual. Reconsidérelo. Probablemente usted no ha conocido al Señor. Porque ahora usted es una nueva criatura. Las obras que Dios estableció desde antes son las obras que por naturaleza hacen las nuevas criaturas. Son hechas por Dios para que andemos en ellas, no para que las hagamos y tengamos méritos. Dice el Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ahora estamos en esas nuevas obras, pero ¿quién las estableció? Dios. Y seguimos sin mérito. ¿Quién estableció esas buenas obras? De antemano, ¿quién las estableció? El Señor. Por lo tanto, aunque las hagamos, hermanos, no hay mérito en nosotros. No hay ningún mérito. Y nunca lo vamos a tener. Déjeme darle 4 pensamientos prácticos acerca de esto. Primero, vivamos sabiendo que hemos sido salvados del pecado y de la muerte. En el poder de Cristo. Nuestros 3 enemigos son cosas del pasado, hermano. Viva como un hombre victorioso, como una mujer victoriosa. No viva como una persona derrotada.
Ay, hermano, es que ese pecado y cómo es tan difícil, hermano. Una vez un hermano me dice, es que usted, hermano, entiéndalo, la carne es débil. Le digo, pues si fuera débil, le hubiera usted ganado, ¿no? Tan débil no es. No viva derrotado, hermano. Ahora en Cristo podemos tener victoria. Segundo, entendamos que el poder sobre el pecado solo está en el contexto de la iglesia, o sea, en Cristo. Si estamos fuera de ese contexto, seguramente no habrá mucha victoria en nuestras vidas. Por eso muchos cristianos viven vidas de mucha derrota, hermanos. Porque están fuera del contexto de la iglesia. Tercero, Dios nos ha dado una gracia infinita. Eso, gracia. Ninguna de nuestras obras tiene mérito alguno. Toda la gloria y el mérito lo tiene Dios. Incluso nuestras buenas obras son en Cristo. Nuestras buenas obras son en Cristo. No hay absolutamente ningún mérito en lo que hacemos. Y por último, tengamos gracia hacia otros, hermanos. Tengamos gracia hacia otros. Perdonemos, entendamos, restauremos y quitemos el juicio de nuestras vidas. Déjeme decirle algo, hermano. En la iglesia es el lugar donde debemos encontrar más gracia. Aquí es donde debemos encontrar más gracia, hermanos. Aquí es donde debo ser hallado tal como soy y encontrar la gracia de mi familia espiritual. Aquí en la iglesia debo de hallar más gracia que incluso en mi propia familia carnal. Yo debo encontrar más gracia aquí en mi familia espiritual. Y hermanos, tengamos gracia hacia los demás. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Padre, por esta gracia tan grande, Señor, que nuestros cerebros tan pequeños no alcanzan a comprender toda, Señor. Solo sabemos que gratuitamente nos la has concedido, Señor. Y te agradecemos por esta gracia tan grande. Gracias porque no tenemos mérito, Señor. Porque si fuera por mérito, Señor, nunca alcanzaríamos esta gracia. Si fuera por mérito, nunca hubiéramos sido salvos. Si fuera por mérito, nunca podríamos caminar en santidad. Si fuera por mérito, Señor, estaríamos en el infierno más profundo. Pero por tu solo amor, Señor, por tu sola misericordia, hemos encontrado gracia en ti. Tú nos has encontrado a nosotros. Y así mientras oramos, hermanos, no importa que te digas cristiano, hermano, no importa que un día hayas alzado tu manecita en un culto, analízate. Analízate, hermano. Y hoy es el día de salvación. Esa gracia de Dios quiere alcanzarte. O si tú nos visitas por primera vez y nunca has hallado esta gracia, este amor tan infinito de Dios, hoy es el día. Porque si queremos vivir en nuestros méritos, en lo que yo soy, en lo que yo he aprendido, en lo que yo me he convertido, seguiremos en nuestros pecados y finalmente nos llevará al infierno.
Pero si hoy quieres alcanzar la gracia de Dios, que no la tienes que alcanzar, que aquí está, solo tienes que arrepentirte de tus pecados, dar media vuelta, voltear hacia Dios y recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Depositar tu fe en Él, porque dice la Biblia que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y solo tienes que decírselo allí en tu lugar: Señor, perdóname, límpiame, soy un pecador, doy media vuelta, volteo hacia ti y creo que tú eres el Señor. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Creo que eres el Salvador, creo que eres el Señor y creo que resucitaste de los muertos. Y te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Solo tienes que decirle esto, porque Él te está escuchando y su gracia y su misericordia, que es infinita, te están esperando. Aunque te digas cristiano. Hoy es el día de salvación. Y si alguien hizo esta oración, si alguien le pidió al Señor venir a su vida, levante su mano porque quiero orar por ti. Levanta tu mano y dile: Señor, yo te acepto en mi corazón. Quiero orar por ti. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta increíble gracia que nos has dado. Te amamos, Padre, y que, Señor, podamos vivir teniendo gracia para con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.